En el día de ayer, el gobierno de Brasil hizo una licitación considerada histórica, que es de aquellos yacimientos descubiertos en el año 2007, cuando el presidente era Ignacio Lula da Silva, donde se estima que hay reservas de petróleo por más de 100.000 millones de barriles. Les repito, 100.000 millones de barriles de petróleo, que es unas reservas posiblemente, si no son las más grandes del mundo, si no es la primera, es la segunda, pero está por allí. Ayer la presidenta Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, celebró el otorgamiento de los campos de Libra, donde un consorcio integrado por varias empresas, Petrobras, la petrolera estatal, y un grupo de empresas privadas, van a comenzar a extraer petróleo. ¿Cuál es el dato interesante? El dato interesante es que estas reservas se estiman que tienen entre 8.000 y 12.000 millones de barriles de petróleo. Esto quiere decir también de una magnitud realmente impresionante. Si usted tiene en cuenta que desde que en la década del 70 o de los 60 que Brasil comenzó a producir petróleo hasta hoy, han producido 15.000 millones de barriles. Pero para entender un poco lo que haya ocurrido, para interpretar si esto ha sido positivo o negativo, producto de si la intervención del Estado es buena o mala, tenemos ahora mismo a un economista. Estamos hablando del señor Gustavo Segre, que además es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista y está en San Pablo. Gustavo Segre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Igualmente. Bueno, Gustavo, la primera pregunta que tenemos para hacer es, bueno, ¿esto implica un verdadero cambio en la producción de petróleo para Brasil, esta licitación del día de ayer? Sí, sin ninguna duda. Vos fíjate que Brasil en el año 1995 o hasta el año 1995 dependía de petróleos y derivados, sobre todo de Argentina. Dentro de la matriz de exportación de productos de Argentina, el principal, si no uno de los principales, era petróleo y derivados. En 1995 Brasil determina que en 10 años o 12 años sería autosuficiente en petróleo y lo consigue. Inmediatamente después, como muy bien señalabas, en el gobierno de Lula encuentran este yacimiento abajo de los 7.000 metros de profundidad. Es uno de los pocos del mundo que hoy está con tecnología para desarrollar y explotar petróleo en esa profundidad, y empieza a hacer las acciones como para, en principio, privatizar este yacimiento. Pero encontró una fórmula mucho mejor. En lugar de privatizar, acá le dicen partiliar o compartir la producción de petróleo. Entonces, además de un bonus que las empresas que han ganado, como bien citabas, Petrobras principalmente tiene el 40% del consorcio, después tiene Shell de Holanda, Total de Francia, y hay dos empresas de China, estatales de China, que también participan. Resuelven que van a participar del consorcio, pagarán 15.000 millones de reales y además el 41% de la explotación que se consiga de petróleo. Entonces, es una forma donde estas empresas le van a pagar al gobierno brasileño una parte en dinero y otra parte en producción. Y vos fíjate la importancia relativa. Brasil hoy ocupa el 13º, 14º lugar de producción de petróleo en el mundo. A partir de esta explotación que comienza dentro de los próximos 4 años, van a ver más o menos al 2020 el 4.º lugar en el mundo como explotación de petróleo. Vos fíjate la magnitud que tiene este campo. Y como vos bien mencionabas, es de 8.000 a 12.000 millones en números diarios. Hoy Brasil produce 2 millones de barriles por día. La potencialidad de ese campo, solamente de ese campo, es de 1.400.000 barriles por día. Es decir, es un aumento prácticamente del 70-75% respecto de la producción de hoy. Gustavo, posiblemente una de las cosas que más llame la atención de esta licitación es que finalmente participan dos empresas estatales chinas, participa Shell y participa Total de Francia, pero a último momento se retiró Repsol, la española, y ya antes consorcios integrados por empresas norteamericanas como Chevron también decidieron no participar. ¿Qué es lo que pasó para que un campo de semejante magnitud y de tal interés finalmente generara, digamos, que varias empresas, British Petroleum, entre otras, también desistieran de participar?
Y podemos agregar en la lista Petronas de Malasia también. Vos sabés que dentro de la ley, de esta normativa nueva, quedaba obligatoriamente la participación de Petrobras en cualquiera de los consorcios que ganara con un mínimo de 30%. Algunas de las empresas consideraron que esta interferencia indirecta del gobierno podría de alguna forma complicar la explotación de petróleo. Y se daba una circunstancia que era un proceso innovador en lo que se refiere a la tecnología y sobre todo a la cantidad de dinero que hay que invertir. La cantidad es monstruosa, estás hablando de 200.000 millones de reales en poco más de 5 o 6 años. Tanto es que se prevé una nueva licitación para otros campos de explotación que se han descubierto, y la pregunta es si Petrobras, recordemos Petrobras es una de las empresas petroleras más grandes del mundo, no tendría o tendría dificultades para participar por restricciones de caja. O sea, tamaña la inversión que esto precisa. Entonces se daban esas dos circunstancias, medio que llevarse de regalo a Petrobras y la participación de Petrobras, y por otro lado una necesidad imperiosa y enorme de recursos como para poder invertir en una tecnología que es incipiente en el mundo. Gustavo, el otro dato que también llama la atención con esto es que el precio de licitación de base fue el que ofertaron las empresas. Uno que más o menos anduvo por los mercados financieros en el mundo, suele encontrar que cuando surgen estas licitaciones, generalmente, digamos, la recompensa que obtiene el gobierno suele ser más alta de ese precio de base. ¿Por qué razón Brasil, y en este caso estas empresas, decidieron pagar el mínimo establecido en las bases de la licitación? Informalmente porque sabían que no había otros participantes, tanto que entregaron el sobre 45 segundos antes de terminar el plazo. ¿Y esto por qué? Porque estaba la sospecha que pudiera haber otro consorcio participante y que no hubiera manifestado o que hubiera sido un bluff que se retiraba. Entonces esperaron hasta el último segundo para poder hacer la entrega. Y en función de no tener otro participante, no tendría ningún sentido económico ofertar algo más que la misma base, que ya de por sí era muy elevada, Jorge, porque vos fíjate que estás hablando además de miles de millones, pero lo cierto es que la ecuación de pagar una parte en dinero y otra parte en producción le generaba al gobierno brasileño una recompensa muy importante. Con lo cual el gobierno ya esperaba que no hubiera un agio, como le dicen aquí, un sobreprecio sobre el valor mínimo en función de estas circunstancias. Y un dato muy importante es que el 75% de lo que esto recaude para el gobierno será destinado a educación y salud, y esto es por ley. Con lo cual estamos hablando que en los próximos años, si bien varios años, la cantidad de recursos disponibles para educación y salud en Brasil van a mejorar considerablemente. Recordemos que en junio y julio de este año hubieron manifestaciones muy fuertes y muy graves por la falta de recursos en estas dos situaciones. Ahora, Gustavo, también es cierto que en el día de ayer hubo sectores que protestaron. De hecho, muchos de los que llegaban al hotel donde se realizaba venían secándose las lágrimas por efecto de los gases lacrimógenos que se habían lanzado. Esto obedece básicamente a trabajadores de Petrobras, ¿verdad? Fundamentalmente, siempre genera algo de incertidumbre y es normal que esto ocurra. Estaban de huelga varios de los trabajadores de Petrobras porque era como que se estaba rematando de alguna forma patrimonio brasilero. Lo cierto es que Petrobras sola no tendría ninguna capacidad ni técnica ni económica de tomar este trabajo para sí. Entonces, la interferencia denominada por los manifestantes de empresas del exterior generaría la venta o regalar el patrimonio nacional. Lo cierto es que uno leyendo la ley y leyendo las bases de la editorial no es así. De cualquier manera, había una previsión de disturbios, tanto que la Guardia de Seguridad Nacional con 1.100 personas, 1.100 efectivos, junto con policías participaron de la seguridad y hubieron sí manifestaciones alrededor del hotel donde se desarrolló esta licitación, y el gobierno hasta horas antes de la licitación ser abierta no tenía seguridad jurídica, si podría serla, porque se habían interpuesto 26 mandatos de seguridad, o sea, 26 pedidos para que la licitación se pare. Gustavo, te voy a cambiar un momento también de tema, porque algo que es sumamente interesante es, hay un bloque regional llamado Mercosur donde más que negocios hay peleas. Aparentemente en las últimas horas nuevamente Brasil se queja de que la Argentina está complicando las negociaciones y que sobre todo está complicando la entrada de productos brasileños en Argentina.
Es correcto. Hay en las aduanas, específicamente la de Uruguayana y Paso de los Libres, una reclamación muy fuerte, inclusive reclamación a nivel de manifestaciones, camiones parados, porque Argentina le está reteniendo las declaraciones juradas de anticipación de importación, las famosísimas y tristemente célebres de JAI, para algunos productos de sectores como por ejemplo calzados, textiles, alimentos, y el gobierno brasilero lo que observa es que estas complicaciones para los productos brasileños no tiene la misma contrapropuesta para productos chinos, por ejemplo. Entonces dice, si Argentina está cuidando su mercado y valorizamos que así lo haga, que las reglas sean claras para todos y no que un producto brasileño esté demorado en frontera porque no tiene la licencia y los productos chinos, a la luz de las estadísticas de importación en Argentina, continúan pasando con más flexibilidad. Y el gobierno, digamos que tiene muchas dificultades internamente, con lo cual no le da mucha prioridad, pero lo cierto es que está sufriendo grandes presiones del sector empresarial para que endurezca un poco su posición en relación al gobierno argentino. Por último y para terminar, Gustavo, Uruguay y Brasil quieren de una vez por todas firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, porque mientras uno mira los bloques del Asia-Pacífico, directamente allí, negociando ya con el mercado asiático, uno se encuentra que, que el Mercosur se mantiene muy cerrado a sus propias fronteras y sobre todo perdiendo oportunidades de comercializar con el resto del mundo. ¿Esto crees que va a seguir generando ruidos con la Argentina? Y va a seguir generando ruidos porque Uruguay ya tiene la lista de productos ya pronta para hacer entrega a la Unión Europea. Brasil lo mismo, Brasil que está impulsionando con más interés y Argentina pidió una prórroga porque no tiene los productos terminados. Yo lo que me parece que podría llegar a ocurrir sería que se haga un acuerdo macro sin la lista de cada uno de los países y que cada uno de los países pueda tener flexibilidad para entregar cuando así lo pueda hacer y cuando así lo disponga. Y de esta manera no se traba nuevamente algo que viene hace muchísimos años sin ninguna potencialidad de acelerarse y ahora todo indica la Unión Europea y el Mercosur están de acuerdo y podrán hacerse los negocios como esperamos, en un marco de 700 millones de potenciales consumidores y uniendo al Mercosur y a la Unión Europea, te diría, el grupo económico y comercial más importante del mundo. Muy bien, Gustavo Segre, te va a saludar un momento quien se suma a cámara, porque acaba de llegar y está ya con nosotros, el buen amigo Marcelo Longobardi. No sé si tendrás retorno para oírlo. Buen día, Gustavo. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, gusto en escucharte. No, aprovecho para saludarte en público, siento que no nos hemos saludado en privado en los últimos días. Aprovecho acá la bondad de Jorge para mandarte un abrazo. Igualmente para vos. Bueno, un abrazo enorme. Y felicitaciones por esta iniciativa de Infobae TV, que seguramente será otro éxito, más aún estando Marcelo ahí. No, a pesar mío, a pesar mío. Un abrazo, Gustavo. Saludos a todos. Muy bien, Gustavo Segre, muchísimas gracias por acompañarnos y volvemos a invitarte en los próximos días. Ahora hacemos una pequeña tanda que enseguida estamos empezando con Marcelo Longobardi.